Bienvenidos a esta exploración profunda en los archivos criminales. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que realmente sacudió a la Ciudad de México allá a principios de los años 60. Es la historia de Macario Alcalá Canchola, un hombre que, bueno, la prensa de la época bautizó con un apodo bastante ominoso, Jack Mexicano. Sí, un apodo que ya nos dice mucho, ¿no? Exacto. Y para reconstruir esta historia, nos vamos a basar en extractos de información pública, específicamente de un artículo de Wikipedia, que, digamos, recopila lo que se sabe sobre su vida, los crímenes que se le atribuyeron y, claro, su captura. Es importante tener claro de dónde viene la información, sí. Nuestra meta hoy es entender los elementos clave, o sea, ¿quién era realmente este Alcalá Canchola? ¿Qué sabemos de los crímenes que lo llevaron a esa comparación tan fuerte con Jack el Destripador, el de Londres? ¿Y cómo fue que lo atraparon? Vamos a examinar los detalles que salieron a la luz en aquel entonces. Perfecto. Bueno, empecemos por uno de los aspectos quizá más notorios, ¿no? Y perturbadores del caso. Algo que definió su imagen pública. Un mensaje. Un mensaje dejado en la escena de uno de los crímenes. Sí, eso fue clave. Pero antes de meternos de lleno en eso, situemos un poco al hombre. ¿Qué sabemos de Macario Alcalá Canchola? Antes de que su nombre quedara ligado a estos hechos tan terribles. Bueno, mira, la información que tenemos lo sitúa naciendo en la Ciudad de México, por ahí de 1930, más o menos. Y las fuentes apuntan a que, desde joven, como que arrastraba un fuerte complejo de inferioridad. ¿Un complejo de inferioridad? ¿Y eso se reflejaba en algo concreto? Sí. Parece que sí. Se ven una serie de intentos fallidos, digamos, en distintas áreas profesionales. Cosas que marcaron su vida adulta temprana. ¿Intentos fallidos como cuáles? ¿Tenemos algún detalle sobre eso? Sí, sí los hay. Y son bastante reveladores, diría yo. Por ejemplo, entró al Ejército Mexicano. Una institución, bueno, que representa disciplina, estructura. Claro. Pero fue dado de baja. Y las razones que se citan son incompetencia y falta de disciplina. Eso ya te sugiere algo, ¿no? Un conflicto con la autoridad o con las normas. ¿No se adaptó? Interesante. O sea, no encajó en la vida militar. Y probó otros caminos, otras cosas. Sí, lo intentó con el boxeo profesional. El boxeo, que bueno, requiere no solo fuerza, sino una disciplina y una resistencia mental enormes. Claro. Pero pues, igual que en el ejército, fracasó. No logró destacar, no consolidó una carrera ahí tampoco. Son dos ámbitos, ¿no? El militar y el deportivo de alto rendimiento, donde pues no encontró su lugar. Y llama la atención porque hay otra área donde también tuvo problemas, y este es particularmente relevante para el caso. La policía. ¿No es así? Exacto. Hay información que indica que fue dado de baja de la policía. ¿Y la razón? Abuso de autoridad. Esto le añade una capa más compleja a su perfil, ¿te das cuenta? Alguien que no solo falla en instituciones, sino que cuando tiene algo de autoridad, parece que la usa mal. Pero, ojo, aquí hay como una contradicción que señalan las fuentes, y me parece importante tenerla presente, porque una de ellas lo describe como policía preventivo activo, al momento de su arresto. Sí, eso es confuso. Aunque usaba un alias, ¿no? Fernando Ramírez Luna, placa 2301. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Lo dieron de baja por abuso y luego seguía siendo policía con otro nombre? Es una inconsistencia que las fuentes registran, pero no terminan de resolver. Podría ser un error en alguna fuente, quizá logró reingresar con otro nombre, o a lo mejor la baja no fue definitiva, no sé. No queda del todo claro. Claro. Lo que sí subraya es una relación, pues conflictiva, ¿no? Y ambigua con las fuerzas del orden. Alguien que estuvo dentro, lo expulsan por abuso, pero podría haber seguido vinculado de alguna manera. Raro. Sí, fascinante y confuso al mismo tiempo. Y bueno, y en su vida personal, ¿qué se sabe? ¿Tenía familia? Sí, estuvo casado y tuvo hijos. Sin embargo, para el momento de los hechos, ya estaba separado de su esposa. Las razones exactas de la separación no se detallan mucho. Pero el testimonio de la esposa, que se recogió después, es muy, muy revelador sobre su personalidad. Ella declaró que Macario se sentía superior a todos los que lo rodeaban. Pero, a ver, eso choca de frente con lo que acabas de describir. Baja del ejército, fracaso en el boxeo, problemas en la policía.
¿Cómo alguien con ese historial desarrolla un sentimiento de superioridad? No me cuadra del todo. Bueno, es una dinámica psicológica compleja, pero no es tan rara. A veces un sentimiento muy profundo de inferioridad o de frustración se enmascara con una fachada de arrogancia de superioridad. Podría ser como un mecanismo de defensa, ¿entiendes? Sentirse fracasado en lo objetivo, digamos, la carrera militar, la deportiva, quizá lo llevaba a compensar internamente, o al menos en su actitud, sintiéndose intelectualmente o intrínsecamente superior a los demás, aunque la realidad no lo respaldara. Su esposa percibía eso. Entendido. Bueno, entonces tenemos un perfil inicial. Un hombre de 30 y tantos años, con historial de fracasos, relación conflictiva con la autoridad, separado, y con esa aparente contradicción entre un complejo de inferioridad y una actitud de superioridad. Eso es, más o menos. Ahora sí, conectemos esto con los crímenes. ¿Cuándo empieza esta serie de asesinatos que se le terminarían atribuyendo? Bueno, los hechos empiezan a desarrollarse en 1960. Empiezan a aparecer cuerpos de mujeres en habitaciones de hoteles modestos, hoteles de paso, digamos, ubicados en barrios populares de la Ciudad de México. ¿Y las víctimas tenían algo en común? Y las identificaban como trabajadoras sexuales. Y al principio, la policía, pues no conectó los casos. Los trataban como incidentes aislados, quizá relacionados con la violencia propia del entorno, pero no como obra de una misma persona. Claro, podía parecer simple violencia callejera o ajustes de cuentas de ese mundo. ¿Y qué es lo que hace que la policía cambie de opinión? ¿Qué los hace sospechar que hay un asesino en serie detrás? El punto de inflexión llega 2 años después, el 20 de septiembre de 1962. Ese día se descubre el cuerpo de Julia González Tejedas, en una habitación del Hotel Drigales, ahí en la Colonia Guerrero. Julia González Tejedas. Sí, ella era trabajadora sexual. Y un dato humano importante, era madre de 4 hijos. La habían estrangulado. Y un detalle clave, no había signos de lucha. Eso sugiere que quizás conocía a su agresor o que la sorprendió de forma muy eficaz. Y la escena del crimen tenía algo particular, ¿verdad? Algo que iba más allá del asesinato en sí. Exactamente. El cuerpo desnudo de Julia lo encontraron sobre la cama en una posición que las crónicas de la época describen como teatral. No era simplemente un cuerpo abandonado ahí. Parecía haber como una puesta en escena deliberada por parte del asesino. Pero lo más impactante, y lo que cambió todo, fue lo que encontraron en el espejo de la habitación. El famoso mensaje. Sí, usando el lápiz de labios de la propia víctima, el asesino había escrito en el espejo, Hack mexicano reto a Cueto. A ver, analicemos ese mensaje porque es crucial. Hack. J.A.K., presumiblemente una falta de ortografía para Jack, ¿no? Seguramente. Mexicano, o sea, se autoidentifica y nacionaliza al personaje. Y reto a Cueto. ¿Quién era Cueto? Cueto era el apellido del jefe de policía de la Ciudad de México en ese momento, el general Antonio Cueto Rúa. Así que el mensaje era un desafío directo a la máxima autoridad policial de la ciudad. Una burla, una provocación. Claro. Y la referencia a Jack, aunque estuviera mal escrita, era inequívoca. Evocaba directamente a Jack el Destripador, el asesino de prostitutas en Londres en 1888, que nunca fue atrapado y que también se comunicó con la policía, con la prensa. Entonces, este mensaje, sumado al perfil de la víctima, trabajadora sexual, y el lugar del crimen, barrio popular, crea inmediatamente un paralelo, potentísimo con el caso de Londres. Automáticamente. La prensa, claro, capitalizó esto de inmediato. Y el apodo Jack Mexicano nació ahí y se popularizó rapidísimo. El público quedó fascinado y aterrorizado a partes iguales. Ya no eran asesinatos aislados, ahora tenían un nombre, una figura, un desafío lanzado a las autoridades. Y esto lleva a pensar que Alcalá, bueno, si fue él quien escribió el mensaje, podría haber sido lo que llaman un copycat killer, ¿no? Un asesino imitador. Exacto. Es una consideración muy fuerte. ¿Podrías explicar un poquito más qué significa eso de copycat killer, para que quede claro? Claro. Un copycat killer, o asesino imitador, es alguien que comete crímenes imitando, en parte o totalmente,
los métodos, la selección de víctimas o la firma, digamos, de un asesino anterior, generalmente uno muy famoso. ¿Y por qué lo haría? Las motivaciones pueden variar. A veces es admiración por el criminal original, otras veces es buscar una notoriedad similar, o incluso usar la fama del otro para despistar, para desviar la investigación. Entiendo. En este caso, la elección de trabajadoras sexuales, actuar en zonas humildes y sobre todo la comunicación desafiante con la policía son elementos que recuerdan muchísimo a Jack el Destripador. Demasiado para ser casualidad, ¿no? Definitivamente. Y este asesinato, el de Julia González, con ese mensaje tan explícito, ¿cómo impacta la investigación policial? Me imagino que la presión se disparó. Absolutamente. Ya no podían tratarlo como un caso más. El desafío directo al jefe de policía, la tensión mediática masiva, todo obligó a una investigación mucho más intensa, más coordinada. La policía se volcó en resolver este crimen específico, esperando que les llevara al responsable de los anteriores. ¿Y qué pasos siguieron? ¿Cómo lograron llegar hasta Alcalá? Bueno, se centraron lógicamente en el entorno de Julia González. Interrogaron a sus compañeras de trabajo del bar El Imperial, donde parece que la vieron por última vez con un cliente. Ajá. También entrevistaron muy minuciosamente al personal del Hotel Drigales, buscando cualquier detalle sobre el hombre que alquiló la habitación con ella. ¿Y consiguieron descripciones de ese último cliente? ¿Alguien lo vio bien? Sí, lograron obtener descripciones suficientes de testigos tanto del bar como del hotel. Y con esa información elaboraron un retrato hablado, una herramienta crucial en esa época, ¿no? Antes del ADN, de las cámaras por todos lados. Claro, el retrato hablado era fundamental. Y ese retrato hablado fue la clave. Finalmente condujo a la identificación de Macario Alcalá Canchola. Su arresto se produjo pocos días después del asesinato de Julia. Fue relativamente rápido, después del mensaje. Una vez detenido, confesó. Asumió la autoría del crimen de Julia y de los otros que ya le estaban imputando. Aquí la cosa se pone más compleja. Durante los interrogatorios, Alcalá sí confesó haber asesinado a Julia González Tejedas. Admitió ese crimen en particular. Ok, ese sí. Pero negó rotundamente ser el responsable de los otros asesinatos similares que la policía ya le atribuía. Se hablaba de hasta 12 homicidios de mujeres con un modus operandi parecido, o sea, un método similar, entre 1960 y 1962. 12. Vaya. Sí. Y Alcalá dijo, sí, maté a Julia. Pero los otros no fui yo. Pero la policía no le creyó del todo, supongo. ¿Hubo algo que lo incriminara en los otros casos, a pesar de que él lo negara? Sí, y fue un error garrafal por parte de Alcalá. Quizás producto de esa necesidad de reconocimiento o de sentirse más listo que los investigadores, quién sabe. ¿Qué hizo? Al hablar sobre esos otros asesinatos, los que negaba haber cometido, empezó a mencionar detalles muy específicos de las escenas del crimen, detalles que solo la policía conocía porque no se habían filtrado a la prensa. Se le escaparon. Vaya. Eso es un desliz clásico en interrogatorios, ¿no? Soltó información que solo el culpable podría saber. Exactamente. Fue una filtración, involuntaria o quizás subconscientemente voluntaria, de información privilegiada, como queriendo demostrar que sabía más. Y esos detalles que mencionó permitieron a la policía vincularlo ya de manera fehaciente, digamos, más allá de duda razonable para ellos, con al menos otro de los asesinatos anteriores, uno ocurrido en enero de 1962. La víctima no se nombra en las fuentes que consultamos, pero el vínculo se estableció. Entonces, aunque solo confesó un crimen y negó los demás, su propia boca lo incriminó en al menos uno más. ¿Y cuál fue el resultado judicial de todo esto? Pues como lo son todo de la confesión del asesinato de Julia González y las pruebas que lo vinculaban al crimen de enero del 62 principalmente, esa información que él mismo reveló, Macario Alcalá Canchola fue juzgado y sentenciado a 60 años de prisión. 60 años. Sí, que era la pena máxima que contemplaba la ley en el Distrito Federal en aquel entonces. Así que fue condenado formalmente por esos 2 homicidios. 60 años, la pena máxima. Aunque
La sombra de la sospecha por una decena más de casos similares quedó ahí flotando, ¿no? Así es. Legalmente la condena fue por 2 asesinatos, pero policialmente, mediáticamente, siempre se le asoció con la serie completa de crímenes contra trabajadoras sexuales entre 1960 y 1962. La duda sobre si fue responsable de todos, pues persiste, en parte por las limitaciones de las técnicas forenses y de investigación de la época, claro. No se pudieron vincular todos los casos de forma concluyente. Volvamos un momento a su perfil psicológico. Mencionaste antes lo del complejo de inferioridad y esa actitud de superioridad. ¿Cómo encaja esto con los crímenes y su comportamiento después, como ese desliz en el interrogatorio? Bueno, los testimonios de familiares, de conocidos, que lo describían como egocéntrico, propenso a la frustración, sumado a ese desliz crucial de revelar información que solo el asesino podía conocer, confesara o no los otros crímenes, llevó a que se le diagnosticara, según indica una de las fuentes, aunque aclara que necesita una cita que lo respalde, un trastorno de personalidad narcisista. Narcisista. ¿Y cómo se manifestarían las características de ese trastorno en este caso, basándonos en lo que sabemos? Bueno, un trastorno de personalidad narcisista a menudo implica un sentido grandioso de autoimportancia, ¿no? Una necesidad profunda de admiración excesiva y una falta de empatía hacia los demás. También puede haber una preocupación por fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez. Ya veo por dónde vas. Claro, la actitud de superioridad que mencionaba su esposa, a pesar de los fracasos, encajaría ahí. La necesidad de atención y reconocimiento podría explicar tanto el mensaje desafiante en el espejo, hack mexicano, reto a Cueto, como el desliz de revelar detalles de otros crímenes. Era una forma de demostrar que él sabía, que él era importante, aunque fuera de manera negativa, ¿no? Claro, una forma retorcida de ser el centro. Y la falta de empatía, bueno, sería evidente en la brutalidad de los crímenes y en la elección de víctimas vulnerables. Es fascinante cómo estos rasgos de personalidad parecen conectar con los actos. Y hubo un perfil criminológico hecho antes de que lo atraparan, ¿cierto? Uno que resultó ser bastante preciso. Sí, eso es notable. El criminólogo Pablo García González, del Instituto de Investigación Criminalística de la Procuraduría, elaboró un perfil del asesino después del crimen de Julia González, pero antes de la captura de Alcalá. O sea, un perfil a ciegas basado solo en la escena del crimen y el mensaje. ¿Y qué decía ese perfil? ¿Qué características predijo del asesino sin saber quién era? Bueno, García González definió al asesino como un exhibicionista acomplejado. Fíjate qué términos. Exhibicionista acomplejado. Interpretó el mensaje en el espejo no solo como un desafío, sino como una prueba de su deseo profundo de ser tomado en cuenta, de que su crimen trascendiera, de salir del anonimato. Señaló también que el asesino debió actuar con una serenidad notable después del crimen. Serenidad. ¿Por qué? Porque se tomó el tiempo de escribir el mensaje, de llevarse la ropa de la víctima, un detalle que no habíamos mencionado, pero que las fuentes citan, y de intentar no dejar huellas. Eso requiere calma, ¿no? Cierta frialdad. Sí, definitivamente. Y lo describió también en términos de su posible origen social, ¿o me equivoco? Sí, lo definió como un individuo de bajo estrato. Y su evidencia para esto fue la falta de ortografía. Escribir Jack como Jack. Para el criminólogo, esto sugería un nivel educativo bajo, que en esa época se asociaba a clases socioeconómicas más desfavorecidas. Curioso el razonamiento. Y finalmente, lanzó una advertencia muy seria. Es posible que vuelva a matar. Predijo la reincidencia. Es impresionante lo cerca que estuvo ese perfil, hecho solo con la información de la escena del crimen de Julia. Capturó esa necesidad de exhibicionismo, la posible conexión con complejos personales, la aparente calma y la peligrosidad futura. Totalmente. El exhibicionismo ligado al complejo de inferioridad, la búsqueda de trascendencia a través del crimen, la metodología cuidadosa pero con ese error revelador. Según el criminólogo, la ortografía. Muchos elementos que luego parecieron confirmarse o al menos coincidir con lo que se supo de Alcalá tras su captura y su confesión parcial.
demuestra cómo el análisis de la escena del crimen ya permitía en esa época hacer inferencias psicológicas pues bastante agudas sobre el perpetrador desconocido. Entonces, bueno, recapitulando un poco el caso de Macario Alcalá Canchola, el Jack mexicano, tenemos a un hombre marcado por fracasos, por posibles complejos, que quizá canalizó sus frustraciones o su necesidad de notoriedad a través de una serie de crímenes brutales contra mujeres vulnerables en la Ciudad de México. Así parece perfilarse, sí. Se hizo tristemente célebre por imitar, o al menos evocar, a Jack el Destripador con ese mensaje desafiante. Y su propia necesidad de hablar, de sentirse importante, parece que contribuyó a su caída. Exacto. Es un caso que ilustra varios puntos oscuros, creo yo. Por un lado, la terrible realidad de la violencia contra las trabajadoras sexuales, víctimas a menudo olvidadas o estigmatizadas. Sin duda. Por otro, esa perdurable y macabra fascinación que ejercen ciertos asesinos seriales, como Jack el Destripador, al punto de inspirar imitadores décadas después y en lugares tan distintos. Sí, es un fenómeno recurrente, lamentablemente. Y finalmente, nos recuerda las limitaciones de la justicia y la investigación en ciertas épocas. Aunque lo condenaron por 2 crímenes, la duda sobre su implicación en hasta una decena más, pues sigue presente. Deja preguntas sin respuesta definitiva. Y precisamente sobre preguntas sin respuesta, me quedo pensando en algo. Considerando ese perfil psicológico que se esbozó, el narcisismo, el exhibicionismo, el deseo de trascender, la posible imitación de un asesino famoso que nunca fue atrapado, Ajá. ¿cómo habrá vivido Alcalá su propia captura? A ver, Jack el Destripador logró la máxima notoriedad y además la impunidad total. Alcalá, el Jack mexicano, consiguió notoriedad, sí, pero su reto acueto fracasó, estrepitosamente al ser detenido. Claro, lo atraparon. Entonces, ¿se habrá sentido un fracasado incluso en su intento de ser un criminal trascendente? ¿O la fama obtenida, aunque fuera efímera y negativa, habrá satisfecho de alguna manera retorcida esa necesidad de reconocimiento que parecía consumirlo? Es una reflexión inquietante y sin respuesta fácil, ¿verdad? ¿Qué pesó más? ¿La frustración del fracaso final o la satisfacción por el impacto que logró, por el ruido que hizo? Nunca lo sabremos con certeza, claro. Claro. Pero la pregunta misma revela la complejidad psicológica que puede esconderse detrás de actos tan oscuros como estos. Nos deja pensando en las retorcidas motivaciones que pueden llevar a alguien a buscar la fama